Bueno, hola a todos. Gracias por escuchar, por mirar esta conversación que vamos a tener con Lili. Les cuento qué es lo que queremos hacer, quién soy yo, quién es Lili y qué es lo que queremos hacer más para adelante. Bueno, mi nombre es Julián. Hoy les hablo como participante, miembro de la red de sobrevivientes de abuso argentino, de abuso eclesiástico en Argentina. Yo fui denunciante hace ya 2 años de un caso de abuso eclesiástico y tuve la suerte de encontrarme con esta red que me dio de todo que más adelante les iré contando. La idea de este ciclo de conversaciones, charlas, entrevistas que vamos a tener es poder presentarles a ustedes qué hay atrás de un sobreviviente de abuso eclesiástico que denuncia a una sobreviviente, porque lo que he visto es con estos 2 años y pico de militancia, digamos, y de participación, es que somos como un hito dentro de diferentes denuncias y causas, pero una vez que eso pasa, la vida continúa, y la vida de la red continúa y se siguen acercando personas. Y además, mientras que eso pasa, siguen sucediendo abusos y siguen sucediendo injusticias para un montón de otras personas. Entonces, la idea de esto es que haya un ciclo, como un archivo y un espacio que pueda ser accesible para todos, para todas, para la gente que lo requiera, lo quiera reproducir, mostrar, utilizar para cualquier fin que nos ayude a nosotros en la red y a los sobrevivientes y a la gente que nos apoya a seguir luchando por lo que luchamos dentro de la red, que es separación de la Iglesia y el Estado, cortar con una cadena de subsidios y demás que benefician a la Iglesia como institución. En este ciclo no vamos a hablar de la Iglesia como creencia o como fe, vamos a hablar siempre de la institución que genera una red de pedofilia y encubre y traslada y mueve y bueno, varias cosas que ya van a ir viendo. Nuestro interés es que se vea desde muchas aristas, desde diferentes perspectivas, y quizás la más importante para arrancar, a mi criterio, era la de que no iba a estar con nosotros, con todos, que es la voz de Lili Rodríguez. Lili, a ver, ¿quién es Lili? Lili es una de las fundadoras de la red, un pilar fundamental para todos, generalmente es el primer contacto con cualquier persona sobreviviente, víctima, que se contacta con la red y es el primer apoyo psicológico o la primera consulta humana y personal con la que todos nos hemos encontrado. En mi caso particular también fue mi terapeuta durante un rato largo, casi un año, en todo lo que fue mi proceso previo, durante y post denuncia. Pero bueno, lo que me interesa desde esa parte es que ustedes puedan entender qué hay detrás, primero de Lili, segundo de su militancia y su participación en la red, y nos va a poder iluminar mucho con respecto de conceptos, no sé si técnicos, pero sí que para el común de la sociedad están un poco fuera de la conversación, dado que, como les decía al principio, son hitos que van surgiendo cada tanto, se denunció a tal cura, se denunció a tal otro cura, hubo una sentencia y demás. Así que bueno, Lili, no sé si querés decir algo más en base a lo tuyo, algo de tu historia como profesional o de lo que es en la participación en la red. Si querés, puedo compartir, digamos, cómo llego yo a trabajar en este tema. Un Sí. tema tan complejo, un tema que ninguna facultad nos provee de conocimientos específicos para este abordaje. Sí, por allí de abusos intrafamiliares, pero no de la especificidad y del entrecruzamiento que tiene el abuso eclesiástico, que tiene características muy particulares. Bueno, yo soy de acá de La Plata, me recibí en el año 78 con la carrera cerrada. Fue cerrada durante 10 años por la dictadura, circunstancia que me atravesó en lo personal. El genocidio significó que me echaran del trabajo por razones políticas, estuve inhabilitada y estuve en exilio interno. Eso, por supuesto, marcó un antes y un después en mi vida y un comienzo de la militancia muy fuerte en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda
justicia. Bueno, eso me llevó a trabajar profesionalmente en acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, y también después hacer acompañamiento en los juicios de lesa humanidad. ¿Por qué por allí te cuento esto, ¿no? Más allá de que, digamos, mi especialización profesional es en la perspectiva de género, me dediqué mucho a trabajar y sigo trabajando en las situaciones de violencia de género, de abuso, soy feminista y participo en el activismo de los derechos humanos. Pero todo esto es lo que me dio herramientas, bueno, como es la vida, ¿no? Que uno va adquiriendo herramientas, no sabe en qué momento las va a poner en uso. Y de pronto llegó esta circunstancia de que se empezó a construir esta red de sobrevivientes, y bueno, y allí apelé a todas esas herramientas. Creo que con esto más o menos te doy un panorama, digamos. Lo que me parece por allí para compartir, vos decías algo que yo creo que es muy importante que lo destaquemos, que es el funcionamiento de la red los 365 días del año en todo horario. Es decir, estamos la forma de comunicación de las personas para consultas, para dudas, es a través del Messenger. Si hay algo que tenemos claro es la pronta respuesta, porque sabemos que quien escribe es porque antes atravesó todo un camino, que le costó escribir, que dudó, que desconfió. Entonces la respuesta tiene que ser por lo menos inmediata, aunque la charla sea posterior. Es muy común, o es alto el porcentaje, podríamos decir, de las consultas nocturnas. Generalmente las personas escriben al Messenger en horas de la noche o de la madrugada. Y creo que también me parece que en este punto estaría bueno compartir que la red es una cajita de resonancia social. Es decir, cuestiones que impactan en la sociedad, como fue Telma, la denuncia pública de Telma impactó en la red. Hizo que crecieran denuncias y que personas que hasta ese momento no habían podido hablar, hablaran y consultaran. Y la pandemia también fue un hecho que, bueno, digamos, cuando el mundo se paró y la gente, y quedamos dentro de las casas y con los convivientes, de pronto empezaron a aparecer fantasmas. Y eso también llevó a que hubiera muchas consultas. Sí, sí, todo está bueno. O sea, todo esto que vos mencionás, me es muy difícil no resonarlo personalmente. A la noche, cuando se calma la dinámica del día a día, aparecen secuelas, aparecen pensamientos, miedos, reflexiones, con preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de lo otro? Y es difícil graficar. Yo a ver, la forma más gráfica que encontré de cómo identificar, digamos, de cómo mostrar lo que es la red es un faro en el medio de la oscuridad, en el medio del mar. Estás solo, más allá de que uno, a ver, puede o no, eso después lo iremos viendo con el resto de los compañeros y gente que converse. A veces uno está acompañado y a veces no está acompañado. Eso es, cuando no estás acompañado es más difícil. En mi caso tuve la suerte de estar siempre acompañado, pero aún así nunca estuve acompañado por pares sobrevivientes. Y esto que vos mencionabas de los horarios nocturnos,
y de la pandemia, que, bueno, obvio que lo he visto dentro del mismo grupo donde trabajamos y todos compartimos, pero me acuerdo a nivel personal, cuando se dormían los nenes y por ahí había días que me quedaba enganchado pensando. Entonces, sí, es duro y a la vez es reconfortante, digamos, poder poner en valor esto que vos decís, que estamos, o que la red está y que vos estás, bueno, que Vincent están, que hay gente humana que está preocupada por ese detalle, de poder contestar porque sabe de lo que está pasando la persona que está escribiendo del otro lado. Eh, Así que sí, me parece fundamental. Y después, un comentario. Te voy a pedir una cosa antes por las dudas porque se escucha el ruido. Si podés cerrate WhatsApp o algo que tengas abierto en la compu, o el celular, si no bajar el volumen que le genera mucho ruido al micrófono, porque estaban sonando recién. No sé si puede ser que tuvieras algo abierto en la compu, WhatsApp web o algo de eso, o Facebook o algo por el estilo. Puede ser. Bueno, mientras vos lo buscás, eh, el comentario que yo también quería hacer mientras te escuchaba hablando, más allá de las creencias de cada uno, yo no soy muy creyente de las cosas más prefijadas y demás, pero qué loco que tu vida te haya, y que hayas ido adquiriendo tantas herramientas para empezar a aplicarlas en un camino que quizás no es el que vos habías elegido al principio, pero que cuando haces la cuenta y decís, bueno, hoy como vos decís, todo lo que es perspectiva de género y violencia de género, diferencias más, diferencias menos, tiene que ver con las injusticias, con el abuso de poder, con la violencia física, con la denigración psicológica, con a veces la reducción a la servidumbre, digamos, muchas características que yo he visto en otros compañeros, compañeras. eh, Así que nada, es como muy, viéndolo a la distancia, es muy loco que hayas ido adquiriendo todas esas herramientas, porque a la vez te hacen una persona especialmente preparada. Olvidémonos de la capacidad humana, ¿no? Que creo que eso es algo que lo tenés, porque yo que te conozco personalmente, pero nada, creo que en ese sentido la red y los sobrevivientes y la gente que se comunica o se comunicó o se va a comunicar, eh, se encuentran con una persona de primerísima. Así que bueno, eso está bueno. Es un detalle que yo en el momento que me contacté con la red y apareciste vos y demás, no me había dado cuenta del valor que eso iba a tener en el tiempo y cómo iba a repercutir en el tiempo, en el mientras tanto y en el devenir de lo que fue en mi denuncia, la parte mediática y tantas otras cosas. Y ni hablar después de verlo como compañero de otros compañeros y compañeras que han tenido sus procesos, que arrancaron o que estaban arrancando cuando yo ingresé a la red y pude verlo ahora. Este año tuvimos un montón de casos, aún en pandemia tuvimos sentencias y demás, lo cual, eso encima para los que no participan de la red o no nos conocen, lo vivimos como un festejo. Nos faltan, o sea, si no fuera por la pandemia nos juntaríamos todos, guirnaldas, copetín, o sea, realmente es un festejo cuando un sobreviviente puede llegar a la sentencia y puede empezar a cerrar ese ciclo y abrir uno nuevo que viene con la parte de la post-sentencia y demás, y el tema de lo que es la sensación de justicia, ¿no? Que se siente cuando está validado todo lo que el compañero o la compañera denunció desde que empezó a hablar. Como lo sabemos, somos compañeros o compañeras que se han tenido que mudar de ciudades porque, nada, hay pueblos que están, digamos, atrasados en su forma de pensar todavía y expulsan al denunciante y protegen al denunciado. Y como es en defensa, digamos, van en defensa de violadores, de abusadores, de maridos violentos, de tantas otras cosas. Así que bueno, empezando con las preguntas, porque tengo un montón. Vos estás en el consultorio, ¿no? Y como vos decís, atendés, tenés una especialización en lo que es perspectiva de género y después has contactado con muchos compañeros y compañeras y ayudado, digamos, a muchos de ellos. Y la primera pregunta que tengo es, ¿cuál es la secuela que vos más por ahí frecuentemente ves en el consultorio o en los mismos compañeros de la red? ¿Qué es lo que vos más ves? Bueno, digamos, hay secuelas que
que se repiten de alguna manera en términos de lo común que es haber estado bajo situación de manipulación y poder de alguien tan importante como es un cura, ¿no? Entonces, como esa situación está marcada fuertemente por el secreto, por lo que se le dice, ¿no? Por esa manipulación fina que, aunque no esté en palabras, funciona de todas maneras. Es decir, esto no se cuenta, es entre vos y yo, lo hace sentir a quien elige, porque hay que decirlo crudamente, y estos abusadores eligen a quienes. Entonces, separan y utilizan determinadas características que pueden ser vulnerables en un momento de la vida para ese joven o para esa niña, para poder ir construyendo una confianza y haciéndose sentir imprescindible, queriendo ocupar roles de pronto de padres, de amigos íntimos, de confesores, con el agravante de que esta institución, como bien decías vos, no está en duda, puesta en duda o en cuestión más que en duda, no está puesto en cuestión las creencias de las personas, pero sí la institución, cómo responde y cómo habilita. Cuando decimos que la institución habilita, es porque es una institución que, aún enterada de que se cometió un delito, no castiga. Es decir, esta institución, Iglesia, entiende que la pedofilia es un problema de la Iglesia en términos de pecado. Es un problema de no poder controlar los impulsos. Tal cual. Es un problema de lo que denominan la tentación de la carne. Entonces, Son todos eufemismos para encubrir y tapar, y negacionismo puro, creo yo. Por ejemplo, te cuento, perdón que te interrumpa, pero de nuevo, volviendo a lo que nos pasó y nos sigue pasando. Ellos saben, son bien conscientes, creo yo, de lo que es pedofilia y lo que es abuso y demás, y sin embargo ponen todas estas palabras, frases armadas, como vos decís, y apañan y encubren y mueven a los curas, y como lo peor, no solo no funcionan como una institución que castigue, que tome cartas en el asunto a favor del denunciado, sino que lo hemos visto con muchos compañeros, los tientan a los compañeros a hacer denuncias eclesiásticas para recabar información, para usarla luego en contra ante una denuncia penal. Es una institución con un sistema armado que está puesto en su lugar, ¿no? No sé si lo compartís esa visión. sí, absolutamente. Además, ahora en estos días estuve leyendo el último libro de Adrián Vitali, que habla sobre el secreto pontificio, ¿no? Y entonces él plantea claramente qué significa cuando nosotros desde la red planteamos es un delito y no es un pecado. ¿Qué significa que esta institución entienda que es un pecado? Que entonces se resuelve a través de la oración, que rezando se resuelve la pedofilia, porque ahí se salva el alma. En ese sentido es que amplían este entramado que tienen. Entonces, claro, los trasladan, los encubren, de allí es que no abren los archivos, porque la última movida, y justamente tiene que ver con
con la causa que vos llevaste adelante con otros sobrevivientes contra el cura Lorenzo, a partir de lo que sucede, digamos, a partir de que el cura Lorenzo, por sus características, no soporta la proximidad de la detención, el Papa entonces como que libera el secreto pontificio. Ahora, ¿cuál es la trampa? La trampa es que si hay una denuncia se puede ir a pedir, todavía no sabemos si se da, pero pareciera que se puede ir a pedir los antecedentes de ese cura, que no es lo mismo que abrir el archivo que tiene el Vaticano, donde hay muchísimos más curas abusadores que no han sido denunciados, porque es muy complejo denunciar a un cura. Y es tan complejo que eso trae las secuelas emocionales que deja. Porque, digamos, hay temas que pareciera, bueno, las secuelas emocionales, ¿no? Como que se minimizan, como que, bueno, de alguna manera pasarán. Las secuelas emocionales, más allá de los procesos o paralelo a los procesos psicológicos y los tratamientos que llevan adelante con colegas, la secuela continúa mientras que no hay justicia. Por eso también, yo digo esto porque es como hay que desarmar frases para que no queden como frases hechas, que entendamos de qué hablamos. Entonces, cuando hablamos y decimos que el dolor no prescribe, estamos diciendo esto. Estamos diciendo que las secuelas acompañan a las personas, que las personas pueden hacer un proceso y armar una vida, un proyecto de vida, lograr, que sería lo más gratificante de esta profesión, ¿no? Poder acompañar a quien ha atravesado una situación tan traumática a que pueda lograr lo que entienda, ¿no? Si quiere denunciar, que pueda lograr justicia, pero además que pueda lograr en un proceso que aquella historia tremenda que vivió va a seguir porque es parte de su historia. Y esa parte no se recorta, pero nunca que no sea el todo. Que no sea el todo. Evitar la enfermedad, evitar la enfermedad física, porque lo que no se dice de alguna manera va a aparecer. Sabemos que hay muchas personas que lamentablemente no han podido llegar a poner en palabras, no han tenido por allí quien los escuche o quien los acompañe, y han llegado al suicidio. Entonces estamos hablando de cuestiones muy, muy caras para la sociedad. Perdón, esto es importante, te interrumpo por lo siguiente. Para poner un paralelismo, un ejemplo, una cosita que vos dijiste, que está bueno, que la quiero remarcar, las secuelas acompañan. Yo le agregaría digamos, una capa más todavía. Las secuelas hunden y aprisionan. Las secuelas, en mi caso por lo menos, cuando uno habla de una mochila y demás, es como si uno tuviera una cosa arriba de 1000 kilos que constantemente está haciendo la fuerza de gravedad hacia abajo, y uno se acostumbra, me acostumbré a caminar con esa mochila, con ese peso, es decir, acompañan, hunden, lastiman, sacan energía. Es muy difícil convivir durante tanto tiempo. Y acá hay y de nuevo, y yendo a lo de las frases armadas que vos decís, hay dos cosas que me interesa que lo puedas comentar. Primero, mientras que vos comentás que hay compañeros o que hay víctimas que no llegan a hablar y se suicidan, la iglesia sigue hablando de que esto es un pecado que se resuelve rezando. Sí. La asimetría y el negacionismo, como lo dije, y además la perversión y el juego sucio que hace la iglesia en ese sentido, mientras que hay gente que 15, 10, 20 años atrás sufrió esto y termina suicidándose y ni siquiera
ha podido denunciar, para ponerlo bien claro. Y después, yo personalmente también me encontré, cuando, al principio vos hablabas del tema manipulación, esto del silencio, del queda entre nosotros, y una pregunta recurrente, que es recurrente, quizás ahora un poco menos que antes, pero que la he escuchado y aplica tanto a lo que son las sobrevivientes de abuso eclesiástico como a las sobrevivientes de violencia de género. ¿Por qué volvías? ¿Por qué te quedaste? Si sabías que te hacían mal. Y eso que personalmente lo viví en terapia, me costó muchísimo entenderlo, va directamente de la mano de lo que es la manipulación y la denigración psicológica. Si podés ahondar un poco en esa parte, porque me tocó responderlo en preguntas, por ejemplo, con periodistas, que me han hecho esta pregunta y que a veces familiares, amigos, conocidos se la hacen o se la pueden hacer a cualquier sobreviviente, o que hoy una persona que sufrió esto se esté preguntando a sí mismo, ¿y por qué volvía? Como yo tantas veces a la noche me he preguntado, ¿cuál es la llave de salida para esa maraña de pensamientos tan fea que uno trae? Yo primero te quería decir, con respecto a lo que decías, la pedofilia no tiene género. Digo, no es que ahí juega predominantemente el tema del género. En cuanto a lo que vos decís, claro que aplasta hasta que se puede poder hablar Tal y cual. escucharse, porque Exacto. poder hablar, poder poner en palabras, significa también poder escucharse por primera vez, que eso que tengo encerrado y escondido y que tanto mal me hace, salió de mí, ya está fuera. Ese es un paso enorme, porque lo que funciona es la culpa. Lo que funciona es por qué no hice, por qué esto que vos decías, por qué no me fui, por qué no me enojé, por qué no lo pude controlar o no le pegué una piña, o porque es tan fuerte la manipulación que ejerce que no podrías haber hecho otra cosa, ni vos ni ningún sobreviviente de abuso eclesiástico. No es que podrían haber hecho otra cosa y no lo hicieron. Es el responsable, hay una sola responsabilidad y es de un sacerdote cuya función es cuidar y justamente es el que agrede. Entonces eso provoca una confusión tan grande, una culpa, será así, me pareció, entonces no voy mañana, pero voy pasado, y la cuestión se repite y se repite porque ese agresor, esa lacra, lo que está haciendo es cosificar a su víctima. Es decir, no le importa lo que esa persona siente, por supuesto que lo dibuja. Y entonces escuchamos relatos de que, bueno, de pronto ese pibe o esa piba se sentía elegido, de pronto ese cura le regalaba unas zapatillas que añoró tener y no se las podía tener de otra manera. Entonces es tan confuso el accionar que no se puede salir, como no se puede hablar de ninguna manera, nunca, jamás, así, tenga la edad que tenga quien haya sufrido esta situación, jamás se puede hablar de consentimiento. Eso es lo que pretenden hacer entender, eso es lo que pretenden confundir a la sociedad, de que hubo consentimiento. Nunca hay consentimiento cuando hay abuso de poder. Entonces, hasta que la persona logra entender que no podía haber hecho otra cosa, que no se podía resistir, que no se animaba a decirle a sus padres lo que le estaba pasando, porque tenía temor a que le crean. Porque si ese cura es el cura fabuloso que todo el mundo conoce, quiere, que casa y va a la fiesta, a los cumpleaños y se sienta a comer los domingos con alguna familia de la ciudad. Entonces, ¿cómo pretender que un niño, un joven, se anime a comentar esto que además lo tiene confundido? Además lo tiene confundido porque estamos hablando de que fueron
iniciados agresivamente por alguien que debió cuidarlos. Entonces es una estafa moral, afectiva, a un joven, a una niña, a un niño y a toda una familia que le confió lo mejor que tenía, que eran sus hijos. De eso, o sea, estamos hablando, y que es sumamente importante que puedan escuchar, ojalá, no los fieles solamente, los fundamentalistas, ¿no? Porque en estos aportes dinerarios que vos decías al inicio, a la iglesia, y bueno, también parte de ese dinero va destinado a pagar los abogados que luego van a defender a ese cura abusador. Cuando en la red tenemos muchos y muchas compañeras que no tienen las posibilidades económicas para poder pagar un abogado o una abogada particular. Por suerte, esto está creciendo y está cambiando y se está incorporando la perspectiva de género y estamos encontrándonos con fiscales y fiscalas de lujo. Realmente estamos encontrándonos con eso. Y qué bueno eso porque que lo traes porque lo empezamos a ver en tiempo real hace un par de años, con denuncias de compañeros de la red y demás, que es fundamental, porque quien mueve la causa al principio en la parte de recabar pruebas es el fiscal o la fiscala, y si no está preparado para trabajar con todos estos conceptos que vos traes y todavía está en la vieja estructura de que no entienden la parte de manipulación, que siguen pensando en el cura como esa persona intachable y tantas otras cosas, ¿cómo van a empezar a, digamos, si todavía están en esa, cómo van a empezar a preguntarse, bueno, ¿cómo hago para encontrar las pruebas de que esto que están diciendo sucedió, ¿no? O sea, darse el lugar a creerle a la víctima y trabajar en pos de conseguir las pruebas que sustenten ese relato. Y no estar trabando, revictimizando, dilatando pruebas, poniendo nulidad. O sea, un montón de cosas que pasan que la víctima en el mientras tanto, como vos decís, está todo este proceso. Se está escuchando por primera vez contar lo que le pasó, con todo el pudor que eso genera, la vergüenza que eso genera, y tantas otras cosas. Es un proceso muy desgastante, muy desgastante. Yo no llegué a vivirlo porque fueron 6, 7 meses, pero compañero de la red que hace 5 años que están con el proceso. Y vos decís, 5 años, más los que tiene. O sea, Porque además, digamos, porque además está todo puesto, no nos olvidemos de la convivencia político-judicial muchas veces, ¿no? O sea, acá hay una convivencia y un poder muy, muy establecido en muchas provincias. Por eso me parece que es importante y que es que la red destaque también el accionar de aquellos agentes de justicia que implementan justicia, porque sí. una de las fortalezas que tiene la red es que nosotros y nosotras podemos hablar porque hemos escuchado cientos y cientos de relatos. Entonces, no van a encontrar testigos, no busquen testigos porque no van a encontrar, pero sí la red puede afirmar con seguridad, no ha habido ni una sola pericia psicológica y psiquiátrica de ningún compañero ni compañera que hable de que mienten, de que fabulan. Una sola pericia no ha habido. Entonces, el yo te creo para la red tiene todo este fundamento. De la misma manera que no ha habido hasta hoy ninguna pericia psicológica ni psiquiátrica de ningún abusador que demuestre que está enfermo. Son calcadas las pericias, los perfiles son calcados. Entonces, no hay enfermedad, desde la red lo decimos con contundencia, basados en nuestra propia experiencia. Y de la misma manera lo decimos de quien se anima a denunciar. Porque también inventan esto de que quieren fama, quieren dinero, bueno, ¿no?
Tal cual. No, o sea, cualquier tipo de artilugio para distraer la atención del foco concreto, que es, hay una persona que te está denunciando de pedófilo. Eh, y es gravísima la acusación. Sobre ese punto que vos traes, recién me interesa decirlo de nuevo, porque a mí mismo me pasó, ¿te acordás en terapia? Esto de que vos me dijiste un par de veces, me dijiste, Juli, no están ni locos ni enfermos. Y a ver, volviendo a poner el contraste, la iglesia dice que se cura rezando. Cuando uno implica que alguien se puede curar, significa que tiene una enfermedad. Por lo tanto, acá, como vos acabas de decir, ni loco ni enfermo. Eso, para la sociedad o la gente que nos está escuchando, ¿qué significa el tipo que es pedófilo? Que no está ni loco ni enfermo. ¿Cómo es esa Sí, característica calcada que vos ves en todas las pericias? primero que todo, significa que es absolutamente consciente y responsable de sus hechos. Sabe lo que está haciendo, lo repite sistemáticamente, no le importa. Entonces no es una persona que no tiene criterio de realidad, que está perdido, no, es plenamente consciente de sus actos. Son personas muy narcisistas, muy centradas en sí mismas, con una gran necesidad de satisfacer sus necesidades, no importa al costo y a la vida de quién, porque acá estamos hablando de la vida de personas. Entonces atropellan infancias, atropellan adolescencias y esto del desequilibrio de poder, el desequilibrio de la culpa queda en el sobreviviente. Estos lacras, estos curas abusadores, no sienten culpa, no sienten culpa de aquello que han cometido. Y por eso, además, otra de las características que me parece que es importante destacar es el pacto de silencio, porque el pacto de silencio es de una institución y es entre ellos. ¿Sí? No solo no asumen, ¿no?, que esto es una expectativa que muchas veces frente a un juicio los compañeros y las compañeras tienen, ojalá que en el momento que de las últimas palabras o que le toque declarar, asuma lo que hizo, pida disculpas. No lo hacen y no lo van a hacer. Es una expectativa comprensible, o sea, se puede comprender que quien atravesó esta situación lo espere. No lo va a hacer. Buenísimo que lo digas porque nada, esto lo estamos haciendo para toda la gente que por ahí está con estas conversaciones adentro también. Y entender el accionar que tienen, tanto como individuos como instituciones, es fundamental. Porque si no, eh, seguimos, yo creo que con el pasar del tiempo, cada vez estamos siendo, como pasó con la lucha feminista. Empezó como algo chico, que parecía, no, esas mujeres están locas, qué sé yo, y se estaban pidiendo cosas básicas como igualdad, como, bueno, lo que ya sabemos, y hoy es algo que se instaló en la sociedad, que generó avances enormes hacia adelante en la igualdad de género, que hay que seguir atendiendo cosas, y atrás venimos nosotros, ¿no? Digamos, los que estamos militando y luchando por esto también, que es un tema tabú. Hay muchas mesas que de esto no se habla. Y, a ver, te lo cuento, digo, hoy cuando hablabas de esto de la iniciación forzada, eh, a mí la primera vez que vi una persona desnuda fue el cura, en una cama. Yo no elegí eso, yo no quería eso, a mí no me interesaba eso. No, no, yo no quería estar a mis 14 años en la cama con un tipo de 40, siendo manipulado, violentado psicológicamente. Digo, me parece que esos son los temas que a veces cuesta, porque a mí como me pasó esto, cualquier chico o chica le puede estar pasando hoy, y cuando hablo de que es algo tabú es eso, el no hablarlo, eso es no escucharlo, y como hablas vos, tiempo, tiempo, tiempo que pasa, preguntas, silencio, y en los 14, 20 años más o menos que yo tardé en hablar, si se quiero que, tardé es una palabra tonta, bueno, no es que tardé, es todo el proceso que tuve que pasar y demás para poder reconstruirme desde la base cero que tenía,
cuánto más siguió abusando este tipo, ¿no? Y se apañan en eso también, en el tiempo. Cuánta gente denunció, cuánta gente denuncia y lo siguen haciendo. Y es gravísimo más todavía cada vez que lo pienso, que cuando los mueven de pueblo, los mueven de ciudades, les están dando terreno fértil de nuevo. Porque como vos acabas de decir, no les importa a costa de qué y de quién van a satisfacer esos deseos sexuales, y las personas son cosas. Me acuerdo cuando yo leía las pericias psiquiátricas y hablaba también de esto, Lili, que vos comentás, relaciones asimétricas, en donde el otro es una cosa o un fin, perdón, un medio para lograr un fin, que es voy a satisfacer mis peores deseos sexuales, en el encubrimiento de que es un cura. Eh, bueno. Yo me Sí. gustaría agregar algo porque queda a veces invisibilizado y me parece que es importante en términos de difusión, que también la gente pueda pensar en aquellos sobrevivientes que tenemos, muchos compañeros y compañeras, que habían elegido, era una vocación el camino del Sí. noviciado, era una vocación, una elección de vida, y le pisotearon ese sueño. Sí. Y de pronto esa persona que tenía armado su proyecto dentro de una institución donde está todo pautado, ¿no? ¿A qué hora se levanta? ¿Cuándo comen? ¿A qué hora van a mí? O sea, la vida está organizada, tiene su rutina pautada. De pronto esa persona es agredida y escapa de estas instituciones y tiene que armarse la vida. Y así escuchamos los relatos de cuando lograron escaparse, de cómo fueron perseguidos, de cómo personas que iban a ser sus testigos fueron amedrentados, mientras que aprendían a descubrir, siempre digo algo porque me impactó mucho esa frase, yo tuve que descubrir en mí si me gustaba el té o el café, porque yo estaba acostumbrada a servir. Entonces yo tomaba lo que servía. Digo, es algo que me parece un ejemplo como para que se pueda comprender el quiebre que significa para una persona. Sí, a ver, es doloroso porque algo que cualquier persona lo tiene como una lección libre todos los días que tomo. Hay compañeros que tuvieron que aprender a ver qué les gustaba. Y acá voy con esto que decía hoy, de lo de reducción a la servidumbre. ¿Cómo te reducen a -10? No hay yo, no hay... bueno, hablo de una autorreferencia para no hablar de terceros. Digo, no hay Julián, no había Julián, no había nada. No tenés deseos, no tenés gustos, no tenés preferencias, no tenés instinto, no tenés nada. Arrasado. Yo es como que pasó una bomba nuclear, se llevó todo lo que eras y quedó el cuerpo y las ganas de vivir, porque bueno, claramente eso fue más fuerte, pero después arranca todo esto que comentábamos al principio de las secuelas, ¿no? Bueno, una pregunta que te quería hacer. De todas maneras, me parece, perdón que te interrumpa, Sí, pero me parece muy importante rescatar. Hay un dicho en el feminismo que dice, quisieron pisar las flores, pero se esparcieron semillas. sí. Y eso también sucede en la red, porque así como se atraviesa todo este dolor y se comparte todo esto, también se disfruta de otras cosas de la vida, se comparten alegrías y la gente puede lidiar, digamos, con todo esto, porque hay grupo de contención, hay solidaridad de la buena y escucha de pares. Sí, sí, y otra cosa que te agrego, que también lo digo también para el afuera, ¿no? Cómo hemos visto en este tiempo que cuando entran compañeros, entran porque están buscando, bueno, un apoyo emocional y encuentran amor y encuentran comprensión y de repente se envalentonan y al año están denunciando. A veces pasa ahí. Y qué reconfortante es eso, porque es como decir, cómo se va rearmando y cómo va pudiendo escuchar entre pares
como me pasó a mí, esto es como decís, uy, me pasó lo mismo, o medio calcado, o pasó en otra provincia, pero fue igual. Y lo reconfortante que es dejar de sentirse solo, ¿no? Otra vez, salir de ese mar oscuro y encontrar el faro, vas hacia la luz y de repente encontrás que hay un montón de gente así esperándote. Y no te juzgan y no te preguntan, porque entienden desde la experiencia. Eh, Así que nada, eso es fundamental. O de pronto alguno o alguna hace una nota periodística y alguien la lee. Tal cual. ¿Cuántas situaciones Tal tenemos cual. de personas que no se habían animado y leen un relato en un periódico y se identifican y pueden decir, yo también? Se llama el buzo lo que me pasó. Tal cual. Sí, bueno, ahí un punto importante también esto de el valor positivo que tiene el periodismo cuando funciona como una fuerza de difusión y que te ayuda, te da una voz que es como otra caja de resonancia que aumenta la voz y te ayuda a seguir derribando estas estructuras que están armadas. Bueno, nada, lo vivimos en mi caso, después también lo iré desglosando, pero fue terrible. Sin el periodismo platense metiéndole presión a la fiscalía, yo creo que hubiéramos tardado bastante más. Y eso, por ejemplo, digamos, hizo que la detención fuera inminente y después sabemos lo que pasa, que el tipo se suicida. Pero bueno, por ahí esto, sin la prensa, en vez de 6 meses eran 3 años. Y hoy en pandemia el tipo seguía en Cáritas, con calefacción, abusando de nenes carenciados que iban a pedir comida, acá Y nomás, a 20 bravuconeando. cuadras, tal Y cual, bravuconeando. y bravuconeando. Bueno, y una pregunta que te quería hacer a nivel personal, como ya se habrán dado cuenta todos, nada, Lili tiene como muchísima experiencia. Digamos, ¿qué es lo que a vos más te duele o te emociona, para bien o para mal, cuando ves que llega un compañero nuevo a la red o cuando escuchás un caso, cuando empezás a trabajar con alguien nuevo? ¿Qué es lo que más te mueve? Me conmueve el dolor que tiene, pero, pero sé que está próximo a ir Claro, encontrando las respuestas a su vez. Me conmueve el dolor humano, me conmueve la angustia, la desesperación y la búsqueda de justicia, pero a su vez tiene esta otra cara, ¿no? De saber que, como vos decís, va a llegar a un espacio como es la red, que no va a necesitar más de 3 palabras porque ahí todos y todas entendemos de qué se trata. tal cual. No hay que explicar en la red. Bueno, bien. Sí, yo también, me pasa lo mismo. Es como que uno que por ahí estás adentro, estás como con el diario del lunes y vas viendo los pequeños pasos que se van dando y lo reconfortante que es que cada vez somos más y como vos decías, piensan que pisando la flor van a matar la flor y esparcen semillas y nada, es algo tan lindo eso también. Bueno, y otra pregunta que te quería hacer. A medida que vamos avanzando, que vamos viendo más casos de compañeros, compañeras, que también, por ejemplo, algo que a mí me moviliza muchísimo es siempre ver algunos partidos políticos, movimientos feministas que acompañan y que están ahí afuera de las fiscalías, que visibilizan todo esto, ¿no? Y qué es lo que a vos, digamos, ¿cómo pensás que esto avanza hacia adelante? ¿Qué esperanza tenés con toda esta lucha? Muchísima, muchísima, porque en realidad quienes acompañan mucho esta lucha son también personas que han sido sometidas, pisoteadas, descalificadas por la misma institución. Es decir, se unen las luchas, en la calle se unen las luchas, y, y vivimos hace poco como las organizaciones en Salta fueron las espaldas de nuestros compañeros que no pudieron estar en el juicio. Y con todos los Entonces, artilugios que se hacían puertas adentro durante las exactamente. sentencias y demás, ¿no? Entonces,
Yo creo que, nada, yo tengo muchas expectativas, creo que se va a lograr, la separación Sí, Iglesia-Estado, creo que es algo que ya, sí. eh, ya no hay más planteos, ¿no? Sí. No entra en ninguna cabeza, pero le falta a los políticos ese clic, ¿no? Pero me parece que la marea empuja y empuja fuerte. Eh, Está siendo naranja la marea. sí, tal cual. No, aparte que es una marea, como decimos, a ver, llevarlo a algo gráfico. No, ahora no es solamente el pañuelo naranja, es el pañuelo verde que fue enorme, la lucha feminista, que si uno no es que no lo quiero simplificar, pero si lo llevas a lo esencial de las demandas, son cosas muy sencillas, es igualdad. Basta de violencia, basta de matarnos, como habla la lucha feminista, basta de violarnos, basta de abusarnos, basta de denigrarnos, y un Estado y una sociedad más inclusiva. Es eso. Sí, Basta de pulseritas, falta de dilaciones judiciales, cárcel común y efectiva, condenas ejemplares, hacia ahí. exacto, exacto. Como digo, no es algo, a ver, no es complicado, pero es complicado porque claramente está costando, pero como vos decís, yo pienso exactamente igual, creo que lo voy a ver, la separación de iglesia y Estado. Hoy no es representativo de la sociedad, de la composición de la sociedad, que Argentina sea un Estado católico, apostólico, romano, digo, eso se cae de Maduro por un montón de cosas, pero más allá de eso, lo que la gente no sabe, y es digamos, un asterisco aparte, toda la plata que le entra a la iglesia a raíz de que Argentina es un Estado católico, apostólico, romano. Y todo lo que eso, los, digamos, terrenos, o sea, yo siempre me lo preguntaba, digo, ¿dónde salieron los predios que tiene la iglesia platense? En donde tienen desarrollos inmobiliarios, digamos, cosas que vos decís, wow, qué desigual, ¿no? Qué desigual para una institución que debería de profesar otra cosa, y sin embargo está llena de riquezas, y a la vez está fabricando pobreza moral todo el tiempo, al no hacerse cargo de todo esto y seguir generando pedófilo tras pedófilo. Otra pregunta que te quiero hacer, que para mí es fundamental que la hagamos y que la pueda escuchar quien lo esté escuchando, es, ¿qué le dirías a alguien que todavía no se contactó con la red, pero que está, nada, transitando todas estas cosas de las que venimos hablando? Las conversaciones a la noche, los miedos, las dudas, las secuelas, el llorar solo, no querer hablar. ¿Qué mensaje le darías vos estando del otro lado, siendo una de las personas que lo va a recibir así o la va a recibir así? La primera cosa que yo le diría a una persona que está en todo ese camino y ese pensamiento circular es que es muy difícil encontrar una salida solo. Es decir, cuando uno se pone a pensar en estas situaciones y hace el gran esfuerzo que le pasa mucho, pero me tengo que acordar y qué más pasó y cómo fue y qué fecha y se exige, es muy difícil encontrar la salida solo. Entonces seguramente cerca va a haber alguna persona que pueda elegir como alguien confiable, no importa si es familiar, docente, alguien en quien confiar. Y si decidiera llamar a la red, que sería la sugerencia, porque tampoco es que tiene que relatar toda su situación, tampoco es que si tiene preguntas las tiene que tener las respuestas, de ninguna manera, porque la característica de este delito es justamente eso, recortes de la historia hasta poder armar el rompecabezas. Que se anime a escribir. Que se anime a escribir con la pregunta que tenga, que lo vamos a escuchar, que la vamos a recibir, que jamás en la red nadie va a ejercer ningún poder porque ya nosotros sabemos lo que son las secuelas de que se haya ejercido poder. Entonces, respetamos absolutamente todas las decisiones personales y los tiempos personales de cada quien. Bien,
Bueno, sí. Bueno, para ir cerrando un poco, todo lo que acaba de decir Lili, lo digo en carne propia, no importa, 3 puntos suspensivos, no importa cómo, cuándo, eh, solo es muy complicado y es muy difícil y como vos decís, es muy gráfico, ¿no? Es circular. No se va ni hacia adelante y todo el tiempo volvemos a las mismas preguntas y es imposible tener las respuestas en esa instancia. Entonces, contactarse con la red, que va a haber un montón de gente dispuesta a hablar. Hoy estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, a ver, es red de abusos eclesiásticos, red argentina, perdón, decímelo vos, Lili, que te lo acordás mejor. Red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos de Argentina. Ahí está. Para mí es la mejor decisión que van a poder tomar en mucho tiempo. Y va a ser el comienzo de un proceso de sanación. Y como vos decís, Lili, no importa las decisiones que se tomen después. No es que uno, a ver, no es que desde la red decimos, no, si estás en la red tenés que denunciar. No. Todo lo que venga desde el autoritarismo y desde el marcar posturas y no va, no está en la red. Ya lo vivimos tanto tiempo antes que no. Obviamente tenemos como institución una postura, como hablamos de la separación de iglesia y Estado y demás, pero lo que prima dentro del grupo es la comprensión y el amor, que es tan necesario en ese momento. Así que bueno, ¿querés aportar algo más? Si no, ya vamos dándole un cierre. Y esperemos que le encante a la gente que lo mire. Con eso lo dirá la gente. Sí, ojalá. No, Bueno, me bueno, parece bueno, Lili, gracias. cerrar. Ojalá este es el primero de varias conversaciones que vamos a tener. Yo quería dejar sentado varias cosas que luego, a medida que sigamos conversando con compañeros y compañeras, vamos a poder ir hacia atrás y tomar, nada, enseñanzas y conceptos que nos está dejando Lili en esta charla. Ojalá la semana que viene podamos estar de nuevo o la posterior. Mi idea es tener una conversación cada 15 días o cada una semana y tenemos mucho para hablar, muchas historias de vida, muchos recorridos, o sea, recorridos diferentes, historias diferentes. Algo que quiero traerles a todos es poder tratar de graficar cómo fue el proceso del levantarse, del estar en -10 a ser una persona completa de nuevo, saber si te gusta el té o el café, haber aprendido de nuevo o reaprendido todas esas cosas, que creo que eso es lo más esperanzador que tiene, como decías vos, Lili, que es un proceso que arranca y que después termina con el disfrute pleno y el poder disfrutar de nuevo de la vida y de las cosas básicas que cuando nos abusaron, nos gritaron, nos tiraron por el piso, perdimos. Perdimos la posibilidad de poder tener esa capacidad de decisión. Así que nada, les dejamos un beso a todos y nos vamos a ver seguramente la semana que viene o la otra. Chao, chao. Juli. Chao, Lili.